Está Aldo Carreras, ahí yo le pedí a Martín para que lo ascendiera también. Buenas tardes, Aldo. Sí, ahora estoy. Se escucha muy bajo la voz. ¿Qué tal, Emil Secuda? Escucha bajo, ¿cómo te va, Aldo? Hola, ¿Cómo Aldo. estamos? Bien, Emilce, ¿cómo estás? Muy bien, un poco Ya lo veo asustada. a Piñón. A ver, ¿qué más ves? ¿A quién más ves? Ahí estamos. Bueno, Manuel, cuando vos quieras, si te parece. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Un gusto volver a encontrarnos. Estamos aquí en lo que va a ser el cuarto conversatorio de la Diplomatura Superior en Ecología Integral, que estamos desarrollando en el marco de la red universitaria para el cuidado de la casa común. Esta diplomatura, que es 100% virtual y que va a dar comienzo el 5 de agosto, todavía está en proceso de inscripciones, así que en las actividades preparatorias previas hemos desarrollado una serie de conversaciones que tienen que ver con los ejes transversales a los contenidos de la diplomatura, y para también poner en discusión en el ámbito público y abierto para todos y todas, temas que nos parecen prioritarios para la transformación socioecológica que es necesaria para sustentar la vida en el planeta futuro. Así que, bueno, no vamos a extendernos mucho más. Sí nos parecía importante poder mostrar un video promocional donado por el Arzobispado de Mendoza, para que todos puedan conocer un poco de qué se trata esta propuesta y ya luego dar comienzo con los distintos panelistas que van a estar acompañándonos a lo largo de la tarde. Así que yo quería pedirle ahora a Leonardo Simón, el vicerrector académico de la Universidad Champagnat, que nos comparta el video de la diplomatura. Adelante, Leonardo, gracias. Diplomatura Superior en Ecología Integral. La crisis ecológica y la crisis social son dos caras de una misma moneda. ¿Cómo abordar la pobreza y la desigualdad y hacer posible una vida buena para todos, cuidando al mismo tiempo nuestra casa común? No queda mucho tiempo y serán necesarios cambios radicales para sostener la vida en el planeta y una vida digna. ¿Cómo se integran la política, la economía, la cultura, la tecnología y la acción comunitaria para la transición de nuestra sociedad hacia la sustentabilidad socioecológica? Es necesaria una perspectiva integradora de la problemática socioecológica y su gobernanza. Para esto, diseñamos la Diplomatura Superior en Ecología Integral, una diplomatura 100% virtual, 6 meses de duración, con docentes de renombre internacional, única formación en su tipo en idioma español. Organizan Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, RUC, 34 universidades de América Latina y el Caribe, organizaciones aliadas. Cuando la continuación de la realidad se vuelve utópica, solo las utopías son realistas.
muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Vamos ahora a darle la palabra al licenciado Francisco Piñón, quien es el secretario ejecutivo de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, para que haga la apertura formal de este conversatorio. Adelante, Francisco. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo quiero, por un lado, si me piden que haga la apertura formal, primero quiero agradecer a todos los que han hecho posible llegar hasta este punto, como decía Manuel, cuarto conversatorio, que es un proceso que venimos reflexionando con ese conjunto de universidades que rápidamente aparecieron los logos, los escudos en la pantalla recién. Y en ese sentido, yo quería en particular hoy dar la bienvenida a 3 nuevas universidades que se han sumado a esta red: la Universidad Tecnológica OITEMA de Paraguay, su rectora, la licenciada Nixa Naegui de Ríos, que probablemente nos esté escuchando, no sé, a la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina, a su rector, el doctor Carlos Salvadores, y a la Universidad Católica de Santiago del Estero, también Argentina, y a su rector, el ingeniero Luis Lucena. Yo creo, lo destaco porque creo que tiene que ver con que este camino que estamos recorriendo es un camino que poco a poco al mismo se han querido sumar distintas instituciones. Siempre recuerdo, y permíteme que lo voy a hacer otra vez, a los que ya escucharon esto, pero me parece interesante. La red nace en 2016, en 2015, en mayo 24, el Papa Francisco presenta la encíclica Laudato Si, encíclica que, como él mismo señala en el texto, va dirigida a todos los hombres y mujeres del planeta. No como muchas cartas encíclicas de los pontífices que van dirigidas a los fieles católicos. Destaco esto porque ese 2015, primero la encíclica, después se desarrolla la Cumbre de París, la Cumbre de la Tierra en París, que también va a retomar los mismos ejes, y también la Asamblea General de las Naciones Unidas, asamblea que ese año va a acordar los 17 objetivos para el desarrollo sustentable, los objetivos 2030, que los estados en esa ocasión se comprometen a poner en marcha y a garantizar, a cumplir en el término de 10. Hoy nos quedan 10 años por delante, ayer eran 15. Digo esto porque esta red quiere ser de todos, quiere integrar a todos aquellos que tenemos cosas que decir, y creo que todos los hombres y mujeres del planeta tienen cosas que decir, para dar esa respuesta que el Papa nos pedía, que hagamos un diálogo entre todos para definir cómo podemos vivir juntos. Y como dice así rápidamente las imágenes que vimos de la diplomatura, el eje de todos estos años ha sido la ecología integral, no una propuesta verde, ¿no? Como decía algún día Emil, se le escuché decir, no es una encíclica verde, no es una encíclica verde, es una cosa mucho más profunda, en el que muestra que la vida toda en el planeta no marcha por separado, no tiene destinos dispares. La posibilidad de vivir juntos es la posibilidad de vivir armonioso con la naturaleza, pero además armonioso entre los hombres y mujeres. Es un tema económico, un tema cultural, un tema social. Sobre esto van a avanzar todos ustedes. Yo reitero el agradecimiento, me parece que es muy importante que la red pueda seguir creciendo. ¿Cuántas universidades tenemos, Emanuel, ya? 37. 37. Me parece que es un buen número y sabemos que este camino vaya a seguir creciendo, y lo que necesitamos es crecer en nuevas responsabilidades compartidas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Como siempre, tus palabras son importantes y necesarias. Ahora vamos a darle la palabra a quien será el moderador a lo largo de este conversatorio, este cuarto conversatorio, referido a transición justa, el mundo del trabajo para la transformación socioecológica. Agradecemos especialmente y desde ya la excelente organización de todo lo que ha significado poner en marcha este conversatorio,
a la Universidad Champagnat, como anfitriona, como organizadora, que ellos desde hace ya tiempo nos habían ofrecido este espacio, así que en la persona de Alejandro Giuffrida agradecerles y darle la palabra al rector de la universidad, Alejandro, para que pueda en este momento ya dirigir, conducir esta conversación a lo largo de la hora siguiente. Simplemente decirle a los participantes, también para que Alejandro lo sepa y los panelistas, tenemos la presencia de participantes en esta conversación de México, Colombia, distintos lugares de Argentina y otros países de América Latina, que han ido participando en el chat. Les pedimos también a esos participantes que las consultas, preguntas, inquietudes que quieran ir planteando las hagan por escrito en el chat, así podemos ir tomando nota de lo que van diciendo y después trasladárselo a los panelistas. Muy bien, Alejandro, gracias nuevamente por esta organización, por habernos invitado a hacer esta actividad. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escuchan bien ahí? Bueno, gracias por la palabra, por el espacio. Estamos muy contentos como Champagnat de poder alojarlos, aunque sea virtualmente, ser anfitriones de esta cuarta presentación de la diplomatura, una propuesta súper interesante que tiene el mérito, además de trabajar articuladamente entre universidades muy dispares, muy distantes geográficamente y también de su estructura, así que me parece que es algo súper destacable, así que gracias también a Adrián Belli y Emanuel Moretti como autoridades máximas, responsables máximos de esa diplomatura, por permitirnos alojar esta cuarta presentación. Bueno, la idea de hoy es conversar un poco sobre el concepto de transición justa, un concepto que en la presentación o en los flyers de discusión estaba muy alojada en el mundo del trabajo. Vamos a intentar ampliarlo un poquito más allá del mundo del trabajo, ampliarlo un poco también a la idea de casa común, de ecología integral y a otros tipos de horizontes, pero sí vamos a trabajar centralmente sobre el concepto de transición justa. Voy a presentar a quienes van a ser los principales panelistas y en función de eso después comenzamos las preguntas y el diálogo. El diálogo va a ser fluido, una conversación. Yo voy a ir distribuyendo la palabra a partir de preguntas, pero la idea es que no haya exposiciones únicas de cada uno, sino que podamos conversar entre todos. Bueno, nos acompaña Ana Carballo. Ana es investigadora postdoc en la Escuela de Geografía de la Universidad de Melbourne, tiene un doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad de Westminster y una maestría en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín. Su proyecto de investigación actual se enfoca en los imaginarios de transición energética en la industria del litio, en el norte acá de Argentina. Argentina y otros países, ¿no? Comparte con Chile y también con Bolivia ese triángulo del litio. Nos acompaña también el profesor Carreras, Aldo Carreras, todos lo conocen, con larga trayectoria, ha desempeñado numerosos cargos en la actividad pública, incluyendo el de secretario de Estado en la Secretaría de Población, Ministerio del Interior de la República Argentina, subsecretario de Formación Profesional, presidente del Consejo Nacional de Educación Técnica, entre otros. También es asesor del presidente mundial UNI Global Union y ha sido condecorado con las palmas académicas del Gobierno de Francia y con la Orden de San Gregorio Magno del Vaticano. Finalmente, por último, Emil Secuda, doctora en Teología y politóloga, académica de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, acá en Argentina, visitó profesor del Boston College, Massachusetts Northwestern University, entre otras. Se especializa en temas de teología, ética y política, es miembro del equipo profesional consultor del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y miembro también del equipo especialista internacionales del programa de la OIT, El futuro del trabajo después de Laudato Si. Si quieren, como los últimos son los primeros, arrancamos con vos, Emilce, a conversar un poquito. Lo primero que te quiero preguntar, como para introducir el tema, es este concepto, ¿no?, de transición ecológica, transición justa. ¿Cómo se puede interpretar desde la palabra de Francisco o desde Laudato Si, digamos? ¿Cuál sería ese marco de interpretación inicial? Creo que es una pregunta clave, justamente porque acabas de mencionar el programa ese que se inicia entre el Vaticano y la OIT, que se llama El futuro del trabajo, el trabajo después de Laudato Si. Es un programa que comienza hace 5 años y que pone en red muchos institutos en el mundo, justamente para pensar el proceso de transición ecológica.
Esto es importante porque el Papa lo que espera como objetivo final para salvar este planeta es una conversión ecológica. Años atrás, en el siglo XX, hablábamos de una conversión cultural, ¿no? Cambiar las estructuras, decían en la década del 70 los teólogos y filósofos de la liberación. Hoy se habla de una conversión, hay que convertir, hay que empezar la reversa entre todos, eso es convertir, ¿no? Es un proceso de vuelta. Estamos todos desunidos, todos desconectados, y tenemos que poner la reversa y volver a juntarnos. Eso los que estaban en filosofía lo entenderán. Hay que unirse, es la unidad, y esa unidad es un proceso largo, es un proceso de transición. Tenemos que pasar de un modo de vida, de un modo de cultura, de un modo de trabajo, supongo que vamos a avanzar en esta categoría, a otro. O sea, no vamos a cambiar el mundo ahora, pero sí tenemos que empezar ya un proceso de transición hacia una nueva forma de relación, una nueva forma, una nueva lógica, una nueva cultura, un nuevo modo político, un nuevo modo económico. Aclaro que esto no empieza con el COVID, con el COVID todos nos dimos cuenta, la vulnerabilidad de la vida, pero esto tiene larga data y lo inició este Papa latinoamericano y argentino. Invito a pensar este cambio ecológico siempre como un proceso, porque los procesos implican que tenemos que dar un primer paso. Y si no lo pensamos como un proceso, nadie va a dar el primer paso. Entonces, por muy pequeño que sea, el objetivo inmediato no es la conversión ecológica, esa es la meta, sino iniciar el proceso de transición hacia otra lógica de vida. Hago un pase de palabra a Aldo preguntándote, en función de lo que comentaba recién Emilce, ¿cómo imaginás que ese diálogo puede darse entre los dos sectores que serían claves aquí, ¿no? Estamos hablando de los sindicatos y el mundo empresarial, el mundo de la empresa. Bueno, yo creo que me gustaría hacer algunos comentarios. Además, es muy difícil hablar después que hable Emilce y todo, es muy difícil que podamos, pero ella explica con mucha claridad y precisión. Pero me gustaría hacer algunas reflexiones que tienen que ver con lo que viene planteando Francisco. Y yo, una cosa, como soy el mayor de todos, no se me puede ir de mi cabeza Aparecida. Aparecida fue un punto determinante en el pensamiento, es una opinión muy personal, con muchas limitaciones tal vez, el pensamiento de Jorge Mario Bergoglio, y no nos dimos cuentas ahí, este camino que luego él en Laudato Si va a hacer referencia parecida. Primero, como decía Emilce, bueno, esta situación que se está dando, esta pandemia, pone en evidencia todos los males endémicos que tiene la América Latina, ¿no? La inocua desigualdad, la desigualdad social, los pocos que tienen demasiado, y como dice su santidad Francisco, y los muchos que luchan cada día por la supervivencia. Es decir, que acá el mundo del trabajo, yo lo he escuchado mucho, Emilce, trabajamos y lo he escuchado mucho en el tema del mundo del trabajo. El mundo del trabajo hoy ha empezado a transitar un camino que la dirigencia va a tener que comprender en profundidad los cambios tecnológicos y la conducción por cambios tecnológicos por lo humano. Yo tenía muchas cosas anotadas acá, ¿no? Pero Francisco empieza a dar elementos de transformación entre los dirigentes, el mundo del trabajo, las organizaciones. Por ejemplo, la renta de emergencia, donde es sugerir una renta de emergencia a todos aquellos que son trabajadores informales y precarios, y agrega y agradece que no muchas veces ha sucedido a los organismos internacionales, como la CEPAL, como el BID, como el Fondo Monetario, y también nos hace referencia
porque los incluyo cuando hablo de la política, a los dirigentes empresarios y a los dirigentes del trabajo, los incluyo en la política, porque la tecnología la elaboran los científicos, pero lo otro lo debe generar la política. Y acá Francisco dice, líderes políticos y de los movimientos sociales y dirigentes que tengan ahora más que nunca olor a pueblo. Los movimientos populares, dice, no deben ser considerados como asistidos. Otra cosa que es una palabra que hay que empezar, no como asistidos, sino como protagonistas de una reconstrucción. Entonces creo que acá empieza a transitar el tema de la globalización, la pobreza, cómo vamos a trabajar empresarios, cómo van a trabajar empresarios y el mundo del trabajo en las transformaciones de la tecnología, con esta instalación de la llamada inteligencia artificial. Entonces creo que hay que profundizar estos temas y Francisco insiste mucho en la economía al servicio del hombre y la comunidad, ¿no? Defender, dice, detener, y los que tenemos cierta edad lo hemos escuchado en algunos movimientos en la Argentina, detener la ficción del progreso indefinido y de los recursos inagotables. Entonces creo que esto es lo que tenemos que estar trabajando con la dirigencia de los empresarios, de los del mundo del trabajo. También los empresarios son el mundo del trabajo, para nosotros no existe separación. Y después también acá aparece la inequidad de las naciones, donde Francisco habla de la inequidad entre el norte y el sur. Y bueno, y después tendríamos que entrar en el tema, al hablar de empresarios y mundo del trabajo, el mundo de la tecnología y el poder. Esto me parece que son los primeros caminos que habría que empezar a ver. Toda la problemática de la tecnología y el poder, ¿no? El poder económico, quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, que es un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero, y cómo hace a la naturaleza de la persona. La humanidad nunca tuvo tanto poder sobre sí misma, y nada nos garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo que se está haciendo. Y esto lo viene diciendo Francisco en todas sus prédicas, ¿no? Bien. Emilce, te vuelvo para vos porque te quiero hacer una consulta en función de esto que decía Aldo, un poquito más concreta, como para hablar un poco más sobre, en realidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de transición o de una transición, o de imaginar una transición diferente a ese mundo en donde la tecnología está dejando a la mitad de la población afuera, la robotización, y es un problema de esa mitad del mundo resolver cómo va a ser su futuro, ¿no? Esa es una posible hipótesis de sociedad. Lo que se está hablando acá es otra hipótesis de sociedad con una idea de transición mucho más ordenada, más justa, más contemplativa de las realidades distintas y geografías distintas. En concreto, ¿cómo sería un trabajo, una posibilidad de trabajo a futuro, Emilce, que responda a esta transición más ecológica? Yo creo que tiene que todo trabajo... Te ganó Aldo. A Emilce, Aldo responde primero, después sigue Emilce, después seguimos con Ana, entonces. No, primero, no. Yo le doy prioridad a Emilce, que tiene mucha más capacidad que yo para las respuestas estas. Te toca entonces, Emilce. Lo hace porque es un Emilce. caballero. Y yo Lo siempre hace porque es un agradezco. caballero. Es un caballero. No, creo que la respuesta es una respuesta compleja, pero yo la sintetizaría a partir de Latinoamérica, a partir de la historia argentina, y a partir de todo ese contexto, que es donde crece este Papa argentino, y que yo tengo como misión tratar de interpretar y a veces traducir en otros contextos. La forma o la clave es la articulación de saberes. Es la articulación de saberes. Hay una pelea internacional, tanto en el ámbito del cambio social como del cambio ambiental. Si el cambio empieza por arriba,
Es decir, convencemos a todos los malos que están equivocados y que sean buenos, unos repartiendo la renta y otros no contaminando. Sabemos que eso es un mito, una fantasía. Hay miles de libros en las bibliotecas para leer. Y otros dicen, no, el cambio viene de abajo, ¿no? Los trabajadores, los marginados, no solamente el campo del trabajo, ¿no? De ahí va a venir la solución. En realidad no es ni de un lado ni del otro, y al mismo tiempo de los dos lados. La palabra conectar, el Papa nombra todo nuevo como un príncipe, y así debe ser. La palabra conectar tiene que ver con poner en relación, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con una procesión de saberes, ¿verdad? Y hay que articular esos saberes, porque lo que se necesita acá es creatividad. Se necesita mucha creatividad. A la gente la angustia mucho cuando a los que nos dedicamos a esto, y estamos todo el día haciendo esto, porque no es nuestro trabajo, ¿no? Quieren que les demos una respuesta exacta, porque eso tranquiliza. Porque cuando hay una respuesta, 2 más 2 es 4 y vas a sumar de esta manera, y en tanto tiempo, esa respuesta no existe, porque eso es la historia. Si tuviéramos esa respuesta no habría libertad. La historia justamente lo que tiene de maravilloso es la libertad, y al mismo tiempo es la gran angustia, ¿no? Como dicen los filósofos existencialistas franceses. No se angustia quien no se da cuenta de la responsabilidad que tiene. Y esa responsabilidad la tenemos todos. Las tienen los de abajo, es decir, los trabajadores, algunos organizados sindicalmente, otros organizados con movimientos sociales, después se podrá hablar de eso. También la tienen los de arriba, aquellos que se dedican a generar riqueza, porque saben cómo hacerlo, como dice John Rawls. Tendrán que aprender también otros modos de distribuirlo, pero sobre todo de producirla. Entonces, la creatividad es lo propio de lo humano. O sea, lo que nos hace como dioses, el liberalismo nos metió en la cabeza que era la libertad, pero es un poco más complicado. Lo que nos hace como dioses es ser creadores. Somos co-creadores de Dios. La libertad está en la capacidad de crear, no la libertad entendida como hago lo que se me da la gana. Porque si hago como se me da la gana, llego a esta crisis terrible en la que estamos. El trabajo es pura creatividad, salvo que estemos en condiciones alienadas de trabajo, en condiciones de explotación, en condiciones de descartados. La salida es pura creatividad, es pura creación, en eso consiste la libertad. Y ese diálogo, como dijo Aldo, de todos los sectores, es decir, tienen que sentarse y hablar. Yo creo que el Papa, cuando habla de comunicación y de encuentro, es porque tiene en sus oídos esta música, ¿no? Es la capacidad de conciliar, la capacidad de acordar, y la capacidad de saber que no va a ser la solución total mañana, pero tenemos que empezar. Y ese cambio, esa transición, les garantizo que no está la respuesta. No está. Pueden escuchar toda la webinar del mundo, no está. Lo que se está pidiendo es que todos pongamos la cabeza a pensarlo, ¿no? No es poca cosa, se está apelando a la libertad de la humanidad, que no es poca cosa. Yo creo que, perdón. Sí, te escuchamos. No, me parece que hay una palabra de Francisco que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Emilce, que es el encuentro. Insiste constantemente en el tema del encuentro, y otra palabra muy importante en la encíclica, que esto lo resaltó muy bien Tucho Fernández en un comentario, que es el cuidado. Y acá lo que hay que plantearse es un nuevo acuerdo que tiene que haber, que tiene que existir, una necesidad de un contrato social tecnológico que sea solidario, que sea humanista. Y en todo esto habría que empezar a recordar viejos escritos de Romano Guardini, cuando ya Romano Guardini habla de estas cosas en el año 30 y 40. Y de paso, recordar que su tesis doctoral, el cardenal Bergoglio, la hizo sobre Romano Guardini. Así que me parece que tenemos que volver para el encuentro entre los mundos que los parece que separamos, empresarios, trabajadores, etcétera, etcétera, una tecnología con alma, ¿no?
Este es el centro, me parece, de toda esta discusión, que la etapa tecnológica y de la inteligencia artificial va a empezar a recorrer caminos muy difíciles si todo eso no está atrás el valor humano, ¿no? El valor humano. Y lo maneja el poder político, el poder económico. Gracias, Aldo. Ana, tomo entonces un poco lo que venían comentando hasta ahora nuestros dos primeros panelistas, y ellos, los dos hicieron foco en tomar América Latina y Argentina en una de las posibles formas de imaginar la discusión de cómo pensar la sociedad o una sociedad distinta o una transición. Un continente complejo con muchos movimientos sociales por un lado, mucha historia de lucha y de movimiento popular, y también con mucha historia de todo lo otro, extractivismo, peleas, empresariado difícil de manejar, etc. En ese combo de Latinoamérica, ¿cómo imaginás que la transición justa puede encajar y qué aporte puede hacer esta discusión Latinoamérica? Gracias, Alejandro. Y gracias, Aldo y Emilce. La verdad es muy interesante y muy, muy bueno para mí estar acá. Yo creo que, bueno, de la manera en la que yo trabajo mucho y analizo la cuestión de la transición justa, creo que hace un poco eco en lo que decían Emilce y Aldo, en el sentido de que realmente pensar el tema de la transición expone y pone a la luz, digamos, los límites de los modelos civilizatorios que tenemos y de las ideas que en el fondo están como organizando nuestra manera de comprender hacia dónde vamos y qué es lo que estamos tratando de hacer, hacia dónde va esta transición y qué es lo que necesitamos para alcanzarla. Entonces creo que a la hora de pensar el tema de la transición socioecológica en general, las complejidades y las dimensiones que tenemos que tener en cuenta son múltiples y no hacen más que demostrarnos que, que nuestra capacidad de entender y de planificar el mal llamado progreso moderno es muy limitada. Entonces creo que la idea de la transición justa que emerge, o la noción de transición justa, emerge en los 70, o sea, la palabra, quienes se consideren que han creado la terminología de la transición justa, emerge en los 70 en las luchas sindicales, en particular de los trabajadores del petróleo, la industria química y el carbón. La primera persona que habla de la idea de la transición justa se llama Tony Mazzocchi, que era el líder de uno de los principales sindicatos en Estados Unidos en este tema, y trata de responder a la necesidad de pensar cuáles son los costos y los beneficios de esta necesaria transición socioecológica, y a quiénes va a dejar atrás, y a quiénes va a beneficiar, y de qué manera podemos asegurar una justicia distributiva y restaurativa en el cual podamos mitigar los costos de la pérdida de trabajo. Creo que esto responde mucho a dos cosas que tienen mucho que ver con el rol de América Latina en este periodo. La manera en la que este espacio discursivo de la transición justa aparece en Estados Unidos responde, en primer lugar, a un avance de un neoliberalismo feroz de la mano de Reagan, pero también a la movilización, a la expansión del extractivismo y a la expansión de la producción de materias primas en el sur global. Este avance de la producción de materias primas en el sur global hace que, a la hora de hablar de la transición, pensemos de manera cuál es el rol de América Latina y de la mayoría de los países que en el sur global, que han encontrado su manera de existir en el mundo, en convertirse en los exportadores de materia prima para posibilitar la expansión de un desarrollo principalmente en el norte global, que nos deja de lado, hace que presente, digamos, un desafío especial para América Latina en la manera de ver cuáles son los límites de este extractivismo, digamos, y cuáles son las posibilidades que nos dan, en primer lugar, por un lado, las industrias extractivas que tienen que ver con los combustibles fósiles, que
como la industria del carbón en Colombia, o la industria del petróleo en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en México, versus las industrias extractivas que de alguna manera emergen para posibilitar esta transición ecológica, como la industria del litio en el Triángulo del Litio, en el norte de Argentina. Y creo que para mí lo más importante a la hora de pensar en la importancia o el espacio que nos provee pensar en una transición justa, es que nos da un lugar para reflexionar acerca, por un lado, de los límites y de las necesidades sociotécnicas, digamos, qué es lo necesario para producir esta transición, cuáles son los requerimientos materiales para producir esta transición, pero por otro lado, nos da un espacio ideológico, si se quiere, o un espacio de discusión teórica para repensar para qué estamos haciendo esta transición y qué es lo que va a posibilitar esta transición. Queremos transitar hacia energías renovables, hacia un futuro más sustentable, con cero producción de carbono. ¿Para qué? ¿Para qué es este futuro? ¿Quién se va a beneficiar y cuáles son los costos? Creo que en el medio de todas esas intersecciones de preguntas y tensiones que aparecen, el rol de América Latina y de Argentina en particular está muy conectado con el extractivismo histórico, desde la época de la colonia, hasta llegar al extractivismo contemporáneo de los últimos años. ¿Qué pasa con las industrias extractivas fósiles? ¿Qué pasa con quienes trabajan en estas industrias extractivas de combustibles fósiles? ¿Qué pasa con los espacios que se están creando para industrias extractivas que posibiliten las energías renovables? Creo que esas son las cuestiones a las que tenemos que mirar y las más relevantes en esta discusión. Gracias, Ana. Emir, se vuelvo a vos para vincular un tema con el otro. Ana estaba haciendo una asociación muy directa entre el concepto de transición justa y todo el debate o la discusión en torno al extractivismo en América Latina. Yo no sé si vos coincidís en el enfoque de que es por ahí por donde hay que comenzar a hablar de transición justa, o tenés una idea de trabajo más global, más allá del extractivismo. ¿Cómo lo ves esa asociación entre una actividad y el concepto? Bueno, a veces me parece que estamos en un momento de caos, como dijo en un libro la filósofa belga Chantal Mouffe, ¿no? Que creo que es en el libro donde termina de entender bien Latinoamérica. Y ella dice, en el caos hay un problema, que cualquiera lo puede ordenar. ¿Y quién va a ordenar ese caos, no? Entonces, hoy me parece que hay un caos de conceptos, que se instalan palabras, hay que ir por la economía social, por la economía solidaria, por la economía popular, por cuidar el planeta, pero está todo tan mezclado. Yo recibo, por ejemplo, proyectos de economía social que son totalmente contrarios a una transición ecológica. Lo que están haciendo es un proyecto empresarial entre un grupo de personas que tiene una cara de artesanía y que creen que porque es artesano y no es industrial, eso es ecológico. Bueno, es una ensalada terrible. Las nuevas tecnologías. ¿Qué hacemos con las tecnologías? Cuando yo digo pongo la reversa, no estoy diciendo que tenemos que volver a la época medieval. Y a veces hay proyectos que nos llegan que son meramente de subsistencia, que no está mal. La gente tiene que comer, tiene que vivir hasta el día siguiente, tiene que comer. Pero no podemos basar un sistema mundial en la economía de subsistencia, porque la tecnología está. No podemos evitar la tecnología. Hay tecnología. Y por otro lado dice, bueno, vamos a capacitar a todos los trabajadores para que manejen máquinas. Vamos a suponer que eso ocurre. Y vamos a suponer que todos los que acumularon la renta, como dice Piketty, que el 1% se quedó con el 99% de la plata, mañana se vuelven buenos y la reparten a todos. Ahí la reparten, porque nos tocó la varita mágica. Entonces, eso sería genial, ¿no? Porque se terminó el problema de la explotación, se terminó el problema de la concentración de la renta, todos sabemos manejar tecnología, todos nuestros obreros saben manejar tecnología, y vamos todos a consumir. ¿Saben qué pasa?
explota el planeta. Entonces, si ustedes escuchan de una manera... Mire, había un gran estratega, y un día me dijo, me tengo que ir rápido porque tengo que ir a mi curso. Le digo, ¿curso de qué? Y me dice, curso de nudos marinos. Le digo, ¿vas a hacer un curso de nudos marinos? Una persona que no puedo decir quién es, pero además iba a un club. Y me dice, sí, ¿para qué querés un curso de nudos marinos? Me dice, la única forma de que puedo resolver problemas es estar cambiando permanentemente de lógica. ¿No? La gente sigue pensando, el mundo futuro es esa transición con las mismas categorías técnicas, políticas, sindicales, económicas y retóricas del mundo que terminó el 20 de diciembre. No vamos a salir así. Entonces, hacer una transición no es poner a la gente a que manejen máquinas. Es mucho más que eso. Es mucho más complicado que eso. Ustedes pueden ver en Argentina y en otros países del mundo cómo la gente grita como chico caprichoso que quiere volver a la normalidad. Bueno, no está más esa normalidad. Es como un nene que llora porque quiere el chupetín. Se terminó el chupetín. ¿Qué le digo? Bueno, esa es la situación en la que estamos. Entonces, por eso el Papa habla de una conversión. Porque realmente tenemos que cambiar absolutamente todo el modo de ver el mundo. No solamente porque somos ecologistas y queremos que los pajaritos canten. La crisis alimentaria puede dejarnos sin comida a todos en 3 meses. No se trata de tener plata en un banco. La crisis alimentaria es una cosa más grave. Entonces, ese es el punto de lo que bien dijo ella. Me parece perfecto, es un tema antiguo. Es un tema que ella habló de un contexto de hace quizás 400 años. Yo creo que 200 y pico de años. Pero no es una cosa que vamos a resolver porque nos juntemos en webinar en los próximos 3 meses, ¿no? No sé cómo lo vamos a desandar, pero en el caso mío, que soy creyente y católica, creo que nos van a tener que dar una ayuda de afuera. De afuera me refiero a algo más trascendente. Ana, quiero volver a darte la palabra a vos para que sea un diálogo más de ida y vuelta, pero con una introducción. Emilce ahí plantea algo interesante, que no es solo el enfoque de si lastima o no una actividad a la Tierra, sino que también el enfoque es si el mundo tiene la capacidad para dar respuesta a todo eso que se está produciendo más allá del daño a la Tierra para consumir y seguir el ciclo, digamos. Es un enfoque más filosófico sobre el extractivismo. ¿Coincidís con eso? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que, digamos, las discusiones filosóficas, si se quiere, o conceptuales acerca de la transición son parte del desafío más grande que tenemos como humanidad para resolver el paso, digamos, la dimensión de lo que estamos tratando de resolver es tan grande, es tan significativa, que nos resulta incluso imposible encontrar herramientas conceptuales para discutir y para entender qué es lo que estamos tratando de hacer y para qué. Hay muchas teorías y mucha gente que se dedica a discutir que justamente ese es como el principal desafío de nuestros tiempos, concebir el futuro, concebir una idea de futuro que nos interpele como humanidad y que nos permita armar este horizonte o priorizar o tomar las decisiones necesarias que van a ser o que son muy duras en el sentido de que requieren que dejemos de pensar que el mundo va a seguir posibilitando el tipo de estilo de vida que hemos identificado durante tanto tiempo como el desarrollo. Si todo el mundo se convierte en un país desarrollado, se acaba el mundo. Si todas las personas que están viviendo en este planeta alcanzan un nivel de consumo comparable al nivel de consumo per cápita de
personas habitando en el norte global, entre los cuales se incluye Australia, donde estoy en este momento, pero realmente no alcanzan, digamos, nos encontramos con los límites físicos del planeta, físicos, ecológicos, del planeta en el que existimos. Entonces, creo que a la hora de pensar cuál es el norte, digamos, de esta transición, cuál es el futuro de esta transición, nos encontramos con la necesidad de pensar nuevas maneras de pensar o de entender este futuro y esta idea de la buena vida, esta idea de lo que estamos tratando de conseguir. Entonces, creo que en Latinoamérica el recrudecimiento del extractivismo puso este tipo de, volviendo un poco a lo que me preguntabas, puso este tipo de cuestiones muy claramente a la vista. Porque por un lado, el recrudecimiento del extractivismo y la reprimerización de las economías latinoamericanas en las últimas 2 décadas posibilitó un ingreso de divisas muy grande, que en muchos países significó una posibilidad de ingreso económico muy clara para responder a una deuda social muy necesaria. Estoy hablando para facilitar la expansión del gasto social en países, en muchos de los países latinoamericanos, como Ecuador, Bolivia, la misma Argentina. Entonces, por un lado tenemos ese avance muy concreto posibilitado por la expansión o la reprimarización de la economía latinoamericana. Pero por otro lado, esta reprimarización de la economía latinoamericana es un paso adelante, un recrudecimiento de una estrategia muy problemática de extinguimiento, si se quiere, o de extinción de nuestros recursos naturales, de nuestro muy vulnerable equilibrio ecológico. Entonces, creo que para mí el tema del extractivismo en Latinoamérica, el concepto del extractivismo, es como que presenta esa tensión entre lo que queremos hacer y lo que posibilita la extracción, y lo que posibilita la tecnología actual, y el tipo de modelo, el tipo de vida que estamos tratando de obtener, o que estamos tratando de posibilitar. Y creo que eso es... Perdón. No, estaba escuchando. Todo esto, hablando, como explicaba Emilce, Ana, toda esta crisis en el corazón de América Latina, hay algo que el Papa lo atraviesa continuamente en la Laudato, que es la Amazonia. La Amazonia me parece que es uno de los temas a través de los cuales puede transitar y se ve todo esto. Y por eso Francisco insiste en una tecnología con alma. Pero yo que creo que soy mayor que Cacho Piñón, recuerdo, es un viejo documento del año 72-73 sobre la crisis en los países latinoamericanos, hecho en ese momento por el general Perón a los pueblos del tercer mundo, donde habla de la crisis de los alimentos, de las diferentes crisis por las cuales va a pasar América Latina. Pero creo que al hablar de toda esta crisis de América Latina, es como dice Francisco, la tecnología con alma, y pone la Amazonia en el centro, donde se están dando ahí tantas cosas que explicó Emilce y cosas que explicó Ana. Así que bueno, es un tema muy, muy profundo, y creo que después de esta crisis, y como buena crisis hay que pensar, como dice Francisco, cómo recuperamos y cómo se crea algo nuevo, que nos olvidemos de lo que fue. Y acá está la discusión, de lo que ya fue, y va a ser la lucha con los poderes, por los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo conté lo de Romano Guardini cuando escribió sobre las crisis de la tecnología en los años 30 y 40, y por qué también Bergoglio insiste en tantas cosas que tienen su nacimiento en Romano Guardini. Alejandro, ¿puedo? Sí, claro. Ya que fui mencionado, sobre la edad después discutimos, pero vos sos mayor que yo, sin duda. Pero el mensaje de Perón es el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo
1972, que dirigió a la cumbre que se hizo en Estocolmo, la cumbre de la Tierra, creo que es una de las primeras que se hace sobre toda esta problemática, en el 72 en Estocolmo. Perdón. Muchas gracias por la aclaración, Francisco. En función de lo que comentaba Aldo recién, me gustaría hacer una pregunta más, para ir cerrando ya este primer bloque, una pregunta más general, a ver quién la quiere tomar, de qué experiencias ustedes están viendo internacionalmente que ya estén dando un paso en este sentido. Puede ser una nación, puede ser una asociación, un grupo de discusión, pero ¿dónde están viendo una primera definición sobre esa nueva forma de concebir una transición? Bueno, ¿tengo la palabra? Sí, sí, claro. A mí me asombra, pero los movimientos sociales son una expresión de eso. Que la gente que está desempleada, pero no que quedó desempleada ayer, porque pensemos que los sindicatos se organizan con gente que tenía trabajo, que estaba 8 horas en un lugar, que los movimientos sociales es gente que no tiene trabajo hoy, que es hijo de desocupados, nieto de desocupados. Nieto desocupados. Entonces, eso es único en la historia. Los que están acá escuchando esto, saben que organizar 4 personas, organizar 3 personas no es fácil. No es fácil organizar gente sin una estructura. Hoy esa gente, que es de abolengo de desocupados, tienen una tradición de desocupados, están organizados. Eso es una señal. La segunda señal, las universidades. Cómo la gente joven de las universidades, como Ana, tienen como proyecto de maestría, de doctorado y de postdoctorado pensar un nuevo planeta, ¿no? Un nuevo mundo. El resto me parece que está reaccionando por miedo. Y me parece que cuando buscan formas creativas, lo único que está buscando son paños fríos para poder seguir con el mismo estilo de vida. Yo creo que hay que ser duros. Yo creo que hay que ser políticos, y yo creo que se terminó el tiempo de ser polite, políticamente correctos, de tener miedo, de no decir palabras, de molestar a nadie, porque nos va la vida a todos en esto. Tenemos que reaccionar y sacudir a la gente que está al lado nuestro, sobre todo a los que toman decisión, y en esto me refiero a los profesores universitarios, a los maestros de las escuelas, porque todos queremos que los niños tengan educación, ¿verdad? A veces es preferible que no la tengan. Hay discursos de profesores y de maestros que son totalmente funcional a una economía que mata. Entonces tenemos que, cuando hablamos de educación para todos, estamos como estamos, porque todos nuestros científicos fueron educados para tener este mundo. Entonces ves que es muy complejo, ¿no? Yo más que, parezco Cassandra, ¿verdad? Me falta la ceguera, porque no estoy diciendo lo que esperarían que diga, porque no hay una salida. Y con esto cierro. El Papa Francisco el día de Pentecostés dio una homilía maravillosa, y dijo, estaban todos los apóstoles que no tenían nada que ver entre sí. Era gente que se dedicaba a cosas distintas, trabajos diferentes, segmentos diferentes. Y en un momento su gran conductor se va. Y dice, ¿ahora qué hacemos? Y quedan todos ahí. Y dice Francisco, no había un plan. La estrategia no viene antes de la organización. La estrategia es posterior a la organización. La organización es la unidad. No es que primero tenemos un plan y después nos juntamos. Estamos todos juntos a punto de que nos lleven presos, que nos maten, que nos crucifiquen, que nos ataque el virus. Eso nos unió. Bueno, ahora tenemos que pensar la estrategia. Es al revés. El Papa lo dijo, muy bien, muy lindo, pero además lo dicen todos los libros de teoría de la guerra. No, tenemos que pensarla nosotros. Somos adultos, tenemos que pensarlo. No tenemos que esperar que vengan los científicos. Los científicos somos nosotros, nuestros hijos, que fueron a universidades y leyeron los mismos libros que nosotros. Pero tenemos que cambiar de mundo. No es fácil, pero hay que tomarlo en serio. Gracias, un poco lo que dijo Francisco insistentemente, ¿no? Hacer el recorrido para llegar al espacio. Lo que nos está pasando es que los movimientos sociales están haciendo el recorrido. Yo creo que lo de los movimientos sociales es un tema que hay que
que seguirlo y que no hay que tomarlo como una cosa que son el desecho y que se le va a dar una asistencia. Se acabó la asistencia, va el camino de una nueva etapa de lo que significan los movimientos sociales. Me parece que, y lo insiste mucho Francisco en el discurso a los movimientos sociales. Gracias, Aldo, también. Bueno, ¿Puedo están agregar las... algo, Alejandro? Perdón. Ana, Simplemente voy a tratar de mantenerlo cortito, pero simplemente yo quería agregar que creo que a la hora de identificar dónde están pasando este tipo de, bueno, a dónde está sucediendo, dónde están apareciendo este tipo de ideas o a dónde se están avanzando. Yo creo que por un lado, como dijeron Aldo y Emilce, hay que prestar mucha atención a los movimientos sociales alrededor del mundo. Creo que los movimientos sociales de cuestiones como dejar de invertir en energías, el divestment movement que ha tomado, digamos que divestment es el movimiento de dejar invertir en energías fósiles, está siendo muy fuerte en muchos países del norte global. Igual los movimientos de intento de avanzar con las energías renovables, pero yo quería simplemente traer la atención a un movimiento o la emergencia de un grupo tanto de académicos como de activistas pensando en lo que se llama el decrecimiento, en la idea de pensar en que tenemos que reducir nuestra capacidad de crecer como economía, es decir, de pensar en qué es lo que significa, un poco volviendo a lo que decía antes, de que realmente el planeta no alcanza para mantener un modelo civilizatorio basado en el crecimiento económico absoluto e infinito. Entonces, sí, creo que para mí uno de los, digamos, espacios en los que más claramente se está tratando de dar una respuesta sistémica a todo este tipo de tensiones y desafíos tiene que ver con el movimiento del decrecimiento, con la idea del decrecimiento que tiene una pata activista, si se quiere, con muchos movimientos sociales trabajando concretamente en muchos países del norte de Europa, pero también tiene una rama académica y muy teórica discutiendo sobre estos temas. Y por supuesto, en América Latina, los movimientos campesinos y los movimientos indígenas que están trayendo hacia adelante principios de sustentabilidad ecológica que nos habíamos pasado por alto o que les habíamos pasado por encima. Entonces creo que a la hora de pensar o de ver dónde surge un poco esto, en una clave de esperanza más allá de una clave bueno, de desesperación ante el estadio del mundo, creo que tratar de ver que hay gente que está tratando concretamente de implementar y de pensar estas alternativas. gracias, Ana, también. Bueno, estamos ya más o menos a una hora del streaming, de la transmisión. Cerramos ya este primer bloque. Está en la sala Jaime Persic, el secretario nacional de Políticas Universitarias, a quien en lo personal le tengo muchísimo aprecio, y quienes lo conocemos y conocemos también su trayectoria, su paso por distintos espacios, incluso como rector de la Universidad Nacional de Burlingame antes del cargo actual, sabemos que está muy consustanciado con dar una respuesta integral a la problemática de los movimientos sociales y a pensar la universidad vinculada con su entorno. Hoy al frente de la SPU, Jaime, me gustaría escuchar un poco tu comentario sobre cómo viste esta charla y cómo ves la temática en general, o en particular el rol de la universidad. Hola, buenas tardes. Un gusto y bueno, saludar a los expositores, a Ana, a Emilce y a Aldo. Agradecerle a Cacho la invitación. No sé si Cacho o Francisco acá, no sé cómo. Yo le digo Francisco, pero es Cacho en realidad. Agradecerle a Cacho. No, primero un gusto haberlos escuchado y ver distintas maneras de abordar un problema, ¿no? O un problemón, más que un problema, un problemón. El mensaje del año 72 de Estocolmo del general Perón es un mensaje doctrinario, es extraordinario lo que dice. Cuando el tema, cuando
el estado de bienestar estaba por llegar a su tope de expansión, ¿no? Antes de la crisis del petróleo, y cuando los problemas ecológicos no eran un problema en discusión como hoy, ni eran una bandera de los jóvenes, como es hoy. Y entonces es un mensaje doctrinario, anticipatorio, como lo es la encíclica del Papa, ¿no? Como lo es la encíclica del Papa. Y a mí me parece que aparecen acá varias discusiones, y al final voy a tratar de responder lo que me preguntabas, Alejandro, de la universidad, pero aparece una discusión que es central, que es por qué aceptamos, sin discutir, por qué lo aceptamos como una verdad de hecho de que la máquina va a reemplazar al hombre y a la mujer en el trabajo. ¿Por qué aceptamos que eso va a ser así, que debe ser así, y que la tecnología, bueno, vino para reemplazar al hombre y a la mujer, ¿no? Y por qué no asumimos que la investigación en las relaciones del trabajo, la investigación en la automatización de procesos, debe ser protegiendo el trabajo? ¿Por qué no aceptamos eso? Bueno, porque también partimos de otra idea de la economía, que las economías modernas son aquellas que aceptan los cambios tecnológicos sin resistirse, y lo aceptamos. Y entonces la economía que no es moderna es la que no lo acepta. Bueno, la economía que no lo acepta es la que protege el trabajo de su gente. Entonces me parece que Emil se planteaba problemas filosóficos, doctrinarios, políticos. Ana planteaba los problemas desde otro lado, ¿no? Desde la protección del mundo, que es nuestra casa, ¿no? Y en eso la universidad tiene un papel fundamental. Coincido con la mirada de Milce. Una cosa son los jóvenes y otra cosa somos los viejos ahí, ¿no? Los viejos fuimos formados por esa universidad fuimos formados en un sistema, y los sistemas tienden a autoprotegerse y a es la teoría general de los sistemas. Tiene un hombre que escribió, claro, tiene un premio Nobel por haber dicho esto, von Bertalanffy, ¿no? El sistema tiende a seguir, y es lo que hace el sistema. Y entre comillas, los viejos, de los cuales me siento parte, somos los que protegemos y hacemos que ese sistema siga. Y los jóvenes son los que tienen más vocación, más ganas, más ímpetu, más ideas para transformarlo. Bueno, me parece que la universidad, uno es la mirada, la voz, la perspectiva, el conocimiento, la capacidad de lucha de los jóvenes. Creo que ahí hay una de las claves de lo que viene, ¿no? Lo otro es lo que decía Aldo, ¿no? El poder y la política. Esto no se transforma de otro lado, sino no es desde ahí. No es escribiendo papers. Es con otra cosa, ¿no? Es la disputa por el poder, la construcción de poder, que también tiene que ver con la discusión de ideas, ¿no? Y la conceptualización, y coincido absolutamente con otras ideas, no con las viejas ideas. Vamos a cambiar lo que construyeron esas viejas ideas, ¿no? Pero viene por ahí. Paco Urondo tenía una frase, a mí me parece extraordinaria, porque define esto que está pasando. Él decía, es más fácil transformar la sociedad que aprender a vivir en la sociedad transformada. Y esto es así. O sea, el mundo está en una crisis que es previa a la pandemia, ¿no? Hay una crisis del trabajo y la tecnología, una crisis del medio ambiente, una crisis vinculada a la desigualdad de género, una crisis demográfica. Hay 4 crisis que las venía llevando a la humanidad y el mundo antes de la pandemia. Esto lo aceleró, lo catalizó, lo impulsó, esto lo puso más en crisis. Y hoy hablamos, creo que lo dijo Emil, si hablamos todos, pero con una liviandad de la nueva normalidad. Yo escucho, decimos, bueno, en la pospandemia, ¿qué es la pospandemia? ¿Cuándo es la pospandemia? En la nueva normalidad, ¿qué es la nueva normalidad? Asumir que la Argentina va a tener casi 60% de sus chicos pobres. Eso es la nueva normalidad. Y lo tenemos que asumir. Y tenemos que asumir que América Latina va a salir más pobre, más desigual. Hay que asumir, esa es la nueva normalidad. Bueno, entonces, estos seminarios tienen que ver con poder construir nuevas categorías para pensar todo eso, para no
para poder, no sé si hay que definir qué es nueva normalidad, lo que sí es que no hay que nombrarla como si fuera un concepto terminado y acabado. Entonces, a mí, la verdad que me gustó muchísimo escuchar, los digo en el orden, no que los escuché, sino que los tengo en la pantalla. Escuchar a Ana, a Emilce y a Aldo. La verdad que creo que esto hay que hacerlo más, hay que seguir. La discusión de las ideas es parte de la discusión y la lucha por lo que viene, ¿no? que es mucho, que es fuerte, que es muy masivo, y no sé lo que pasará en otro lado del mundo, pero que recorre del Río Grande hasta el Polo Sur, sin duda, ¿no? Y nos recorre a todos en nuestro cuerpo. Gracias, Jaime, por tus observaciones finales. No hablé, perdón, Alejandro, perdón, porque no dije ni una palabra de la universidad, ¿no? Y la universidad, no. La universidad tiene que participar de esto. La universidad, el lugar no es construir papers, no es darnos un estilo de vida a los que vamos a la universidad, sino que la universidad tiene una obligación con, como decían ustedes, con los movimientos sociales, y tiene una obligación con los trabajadores. Nosotros decimos siempre, yo lo veo a Carlos Greco por ahí, con el cual hemos hablado mucho y discutido mucho de estas cosas. La universidad ha adquirido una experiencia, después habrá que ver cómo lo hace, ¿no? Y es otra evaluación, con chicos y chicas que trabajan. Pero sabe hacer eso, lo hará bien o lo hará mal, pero sabe hacerlo. Ahora, la universidad tiene una obligación con los trabajadores que quieren estudiar y que tienen que estudiar, con los desocupados, con los excluidos, que tienen que tener un lugar en la universidad. Y no es nada más un cambio de horario, un cambio de becas, no es eso, es otro enfoque. Y la universidad tiene que aprender a hacer eso. Hoy por hoy, nosotros lo discutimos mucho, pero la universidad tiene que aprender a hacer eso, y lo tiene que aprender a hacer masivamente, porque no hay décadas para aprender a hacerlo, es hoy que hay que hacer eso. Y tiene que tener un rol activo en esta lucha, en esta transición, en esta discusión y en este debate. Gracias, Alejandro, y gracias por tus palabras. No, por favor, te quiero hacer una repregunta, permitime, en realidad te estaba cerrando ya el tema, pero esto último que dijiste me tienta a preguntarte si vos ves que el sistema argentino, que yo creo que es un sistema muy maduro para la región, pero si ves que el sistema argentino está ya dando alguno de esos pasos, o si todavía lo ves en ese sentido inmaduro. No, la universidad es parte de este cuento, ¿no? No vive en otro país. La universidad es parte de las discusiones y los debates de nuestro país. Pero yo veo, lo discutimos mucho. Primero creo en la voz y la vida de los jóvenes en la universidad. Y segundo, creo que hay avance y hay retroceso. Ahora todos somos conscientes que la universidad tiene que meterse con la organización popular, con los movimientos sociales, con los oficios, con la formación profesional. La universidad tiene que mirar otras cosas, tiene que hacer otras cosas. No alcanza con las 3 funciones que todos repetimos que tiene que tener, que las tiene que tener, pero tiene que tener otras que tienen que ver con esto, con el sujeto que la universidad decide y quiere convocar, quiere invitar y quiere que esté, ¿no? Que no es, de nuevo lo digo, no es un juego de palabras, es un cambio copernicano, ¿no? No es el trabajador, el estudiante que tiene que trabajar. No es eso. No es eso. Que ojalá además, que ese es el principal problema que hoy tenemos, ¿no? La cantidad de jóvenes que quieren trabajar que no tienen trabajo, ¿no? Que quieren estudiar y trabajar y no lo tienen. Pero digo, es un cambio copernicano, que es el trabajador y como decía, ¿no? Los no ocupados por muchas generaciones, los desocupados de muchas generaciones que tienen que tener un lugar en la universidad. Es otra cosa. Gracias, Jaime. Ahora sí. Bueno, para no desordenar entonces... Me gustaría decir, acompañando a Jaime, perdón que soy metido, soy maestro normal nacional, entonces no me sé manejar muy bien. La universidad tiene que empezar a transitar el camino con los movimientos sociales.
esto es inevitable. Y me parece trabajar mucho en eso, recalcando lo que dijo Emilce sobre los movimientos sociales. La universidad debe transitar junto y debe trabajar en los movimientos, con los movimientos sociales, integrar los movimientos sociales a las universidades, a las periferias, como dice Francisco, circular por las periferias. Y yo quiero terminar, prometo que no hablo más, porque si no Piñón me reta, pero quiero que los más viejos recordemos un autor, Marechal, y escribió, ya hablando sobre el robot, y en esta época escribió un poema, El robot. Habría que buscarlo, releerlo y empezar a transitar. Emilce, que es filósofa, a transitar sus mensajes en ese poema de Marechal. Por algo, el Papa Francisco a mucha gente le ha recomendado leer Marechal. Nada más. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Si quieren, no sé, Manuel o Leo, si hay preguntas por ahí dando vueltas, si tienen ganas de hacer un pequeño ping-pong de consultas antes de dar cierre o de concluir. Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad que impresionante las exposiciones de Ana, de Aldo, de Emilce, como siempre. Veo que ahí hemos tenido, Emilce se ha desconectado, seguramente volverá a conectarse en breve. Agradecer la presencia de Carlos Greco, de Enrique del Percio, de Eugenio de Palma, Agustina Rodríguez Saá, rectores que nos están acompañando en este momento, miembros de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común. Es muy importante para nosotros que ustedes estén y que además lo hagan acompañando a Alejandro Giuffrida en esta instancia. Yo estuve de alguna manera condensando, sistematizando las intervenciones, las preguntas, las inquietudes que fueron planteando en los distintos chats, tanto de YouTube como de la reunión del Zoom. Hago una pregunta que de alguna manera va a condensar todo, y bueno, y la trasladamos a los panelistas, también a Jaime, para que nos puedan orientar también en función de estas dudas que salían. Digamos, la gran pregunta tiene que ver con el sujeto histórico, es decir, ¿quién conduce esta transición? Entonces había algunos que preguntaban respecto de si es un rol de los trabajadores, si es el rol de los individuos de la comunidad, o cuál es el sujeto transformador, el que conduce la transición en este sentido. Y la otra duda era sobre el sujeto y sobre la estrategia, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia? Y ahí había algunas preguntas. ¿Es posible, digamos, es viable el buen vivir a gran escala? O el modelo es el Green New Deal, ¿no? Al modelo estadounidense, digamos. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo nos aproximamos a esa transición? Y la última cuestión que estaba circulando entre quienes han hecho sus preguntas, tiene que ver con el horizonte temporal. ¿Cuándo es la transición? ¿Es ahora? ¿Es en la década que viene? ¿Cuándo llega? ¿Cómo llega? Digamos, ¿cómo se prepara? Y ahí había una pregunta, una última intervención que hicieron, que tiene que ver con el concepto de memoria de Francisco. Dice, ahí preguntaban, decían, Francisco igual siempre rescata de que hay cosas que no hay que perder, que hay que mantener. Entonces, en este proceso de transición, la pregunta entonces sería, ¿quién es el sujeto que conduce? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y qué cosas hay que cambiar? ¿Cuándo se cambian? ¿Y qué cosas habría que mantener? Así que, bueno, son un poco las preguntas que fueron surgiendo, se las pasamos y, bueno, tome la posta el que se anime. Bueno, gracias, Emanuel. Perdón, no sé, Emilce, que justo estabas por acercarte. En realidad creo que estas preguntas son, en primer lugar, excelentes preguntas. En segundo lugar, son irrespondibles.
en el sentido de que no hay una respuesta clara a todo esto, porque es parte del desafío de lo que es pensar esta transición y lo que es entender, los límites a las capacidades que tenemos como humanidad, de crear y de cuestionar el sistema en el que estamos viviendo. En ese sentido, si bien en este momento, ¿quién está llevando el cambio? No está claro en el mundo, digamos, quién es el coordinador o el sujeto que lidera la existencia actual. Creo que hay en el sistema capitalista hay un claro privilegio del poder económico del sector privado que influencia a través del sector público muchas de las decisiones y muchas de las alternativas que se presentan como viables. Pero justamente a mi modo de ver, es la principal razón también por la que nos encontramos en la necesidad de cuestionar, de plantear una transición. Entonces, ¿qué es lo que va a reemplazar esto y quién lo va a dirigir? Eh, es un espacio, diría que está vacío, pero en realidad no está vacío, porque es un espacio en el que hay muchos sujetos en pugna, en eh, muchos movimientos sociales, movimientos políticos y también eh, tradicionalmente la figura del Estado en muchos estados muy activos. Entonces creo que no está claro quién es el sujeto liderador, digamos, o el líder de la transición, pero sin duda creo que hay un espacio hay un rol importante para todos los distintos actores. Personalmente me gustaría que el rol digamos, del sector privado, y creo que el sector privado y el poder económico, en particular el poder económico basado en las energías fósiles, es decir, el poder económico vinculado al petróleo, al gas, tiene demasiado poder y que debería tener un nivel de poder más reducido para enfrentar estas decisiones con un poco más de alternativas viables. También creo que pensamientos, digamos que ideas tan sistémicas como como preguntabas vos sobre el tema del buen vivir, son sin lugar a dudas, a mi modo de ver, los lugares en los que yo deposito más esperanza, porque creo que esto es bueno, como ya lo dije muchas veces, esto es un desafío multidimensional, sistémico, y la única manera en la que vamos a poder de alguna manera responder es pensando eh, o tratando de mantener todas estas distintas prioridades juntas a la vez, y eso es algo que pensar en cosas como el buen vivir nos permite enfocarnos, nos permiten entender las distintas dimensiones de este buen vivir, ideas como el modelo civilizatorio o ideas de modelos de desarrollo, también son ideas sistémicas que nos permiten abordar los distintos aspectos. Y en cuanto al horizonte temporal, yo diría que la transición empezó a pasar hace un par de décadas ya, en las que se volvió evidente los límites físicos del planeta, pero sin duda esta transición se viene acelerando y creo que en las próximas décadas y en el próximo siglo, de alguna manera vamos a tener que salir con una transición justa o injusta, planeada o no planeada, pero vamos a transitar hacia un modo de vida diferente, simplemente porque estamos llegando al límite, eh, porque nos estamos empujando al límite y esto se convierte cada vez en algo más perentorio, digamos, más inminente. Pero bueno, la verdad es que también creo que tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir tratando de buscar estrategias que nos permiten responder esto, porque son preguntas que, como decía Emilce, no vamos a responder ni en este webinar, ni en todos los webinars que estemos planificando, no por traer desesperanza, sino porque la dimensión de este tipo de cuestiones es demasiado grande, intersecta todos los ámbitos de la vida, entonces creo que hay muchas cosas para tener en cuenta.
Bien, ¿alguno de los panelistas quiere también recoger alguna de las consultas? Esta idea de charlar sobre quien tiene agentividad, ¿no? Como se dice en la historia, quién va a ser el que tenga agencia para llevar adelante esa transición, que se sientan convocados a hablar sobre eso. Si me permite, voy a decir que coincido en todo lo que dijo Ana, solo lo último. Para lo único que sí tengo una respuesta es para responder quién es el sujeto. El sujeto debería ser el pueblo. Debería ser el pueblo. Un sujeto es el que toma una decisión. El problema es que los pueblos ahora no asumen ese rol decisivo. Entonces, hay otros que están ocupando ese lugar. El problema es que no hay un sujeto del otro lado. Lo que hay es un sistema. Miren, siempre pongo este ejemplo. Hasta la Revolución Industrial, cuando había un problema, le cortábamos la cabeza al rey. Lo que hace la Revolución Industrial es que elimina, despersonaliza. No hay una persona a la que le corto la cabeza, hay un sistema. Por eso el Papa dice, un sistema que mata. Entonces, ese sistema... ¿Puedo interrumpir? Para sumar a la imagen que estás trayendo, perdón que te interrumpa, pero recordar acá que cuando empezó la Revolución Industrial, el primer movimiento fue el cartismo, que quería salir a romper las máquinas, porque se había perdido la personalización, y de hecho se salió a romper máquinas con la ilusión de poder detener la Revolución Industrial entrando a las fábricas por la noche y rompiendo las máquinas, ¿no? Ese ejemplo me encanta, lo pongo siempre. Y la gente hoy sigue diciendo lo mismo. Lo digo, debe estar en todas mis conferencias. El problema no son las máquinas. Mira, yo soy madre de 2 hijos y un marido. No soy la madre de él, pero tengo un marido y 2 hijos. 7 jefes, Villanueva es uno. Y puedo hacer todo eso porque tengo 4 máquinas en mi casa. Una que me lava y me seca los platos, otra que me lava y me seca la ropa, otra que me pasa el trapo y otra que me aspira. Además de la computadora y el teléfono. La máquina es una cosa genial, porque mientras la máquina está lavando los platos por mí, yo estoy haciendo esto, política, como quieran llamarlo. Algunos preferirían que lave los platos, ya sabemos. El problema no es la máquina, el problema es que la máquina libera al hombre de hacer ciertos trabajos, pero la sociedad, por otros motivos, quiere verlo limpiar letrinas. Si le va a dar plata para comer, quiere verlo limpiar una letrina. ¿Se entiende? Entonces, para eso ya sería otro tema, porque acá el problema es también el trabajo del cuidado, ¿no? ¿Qué es el cuidado? Lo dijo Aldo de alguna manera. O sea, a los pobres no hay que cuidarlos, digo yo. A los pobres hay que respetarlos, porque no son infradotados. No tenemos que cuidar a nadie. Si nosotros respetamos como seres humanos a los que no tienen trabajo, no van a tener necesidad que ninguno de nosotros vayamos a cuidarlos. Solitos van a tener los medios para comer, curarse, estudiar. No es un tema de cuidado. Al que hay que cuidar, trabajo de cuidado es otra cosa. Se tradujo mal acá. Trabajo de cuidado significa que todos aquellos que ya no tenemos que fregar los platos porque la máquina lo está haciendo por nosotros, nos podemos dedicar a cuidar el planeta. Y eso hay que pagarlo. Toda la gente que está haciendo trabajo social son chicos que no están trabajando porque están haciendo trabajo social. Y después cuando para vivir se quedan con un porcentaje de esa plata, terminan en Ezeiza. ¿Por qué? Porque se instaló que eso no se paga. Se instaló que está mal percibir un honorario por hacer un trabajo de cuidado. Entonces cuando me quedo con una parte, porque el sistema está mal visto que eso se pague, termino siendo un corrupto. Mire, la corrupción no son personas, son sistemas. El sistema es corrupto. Las personas son malas o buenas, pecadoras si quieren. La corrupción es un sistema. Y además la corrupción no tiene ideología. Los corruptos son de derecha y de izquierda. Creyentes y no creyentes. Entonces, el problema del sujeto es genial. Porque el sistema justamente, lo que hace es eliminar esto que es un sujeto, que es el que toma la decisión. Esperamos que los pueblos, como dijo el Papa en uno de sus discursos, como una sola alma, espero que el pueblo, como una sola alma, se revele. O sea, cuando el pueblo se una, eso se llama un momento decisivo, y tome una decisión, algo va a pasar. Bueno, hay que esperar. Tampoco vamos a ir a explicarle al pueblo cómo tiene que hacerlo. Sabemos que eso no
Eso no está bien. Entonces, sí hay sujetos. Hay sujetos que están siendo despersonalizados por un sistema que mata. Por eso vuelvo a como abrí esto. Es un tema de conversión. Parece medio delirante esto, pero hay que cambiar la lógica con la que vemos todo, ¿verdad? La máquina no es el problema. El problema es que la máquina genera más riqueza y en lugar de con esa plata distribuirla para que la gente pueda hacer cosas humanas, no, nos tenemos que ver limpiando letrina. Pero eso no ocurre en todos los niveles sociales. Cuando a nosotros, los investigadores, el Estado nos paga para que leamos algo, nadie nos ve como choriplaneros. Sin embargo, si yo le pago con la riqueza que genera una máquina a un chico del conurbano para que toque el órgano y haga un rap, es un choriplanero. Se dan cuenta que es un problema que va más allá de la economía, es un problema de decisión, es un problema de cultura. ¿Cuántas generaciones se precisan? Bueno, Moisés tardó 40 años en llegar a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque en lugar de si hubiese caminado en línea recta, llegaba, no sé, en 4 semanas. Caminó en círculo. 40 años tardó. Pudo haber llegado antes. ¿Por qué tardó 40 años? Porque lo que salió de Egipto, que era una mentalidad esclava, no fue lo que entró en la tierra prometida. En la tierra prometida entró una mentalidad de gente que nació en libertad. Por eso el Papa llama a los jóvenes. Porque los jóvenes ya nacieron, como bien dijo Ana, esto de la transición empezó a pensarse ya hace unos años. Y esos chicos ya tienen en la cabeza esto. Entonces, por eso es otra la generación. Es otra la generación. Esto es como la langosta. El que cocinó langosta sabe que la langosta es homeotérmica. No se sabe cuando se está hirviendo, ¿verdad? Se muere sin darse cuenta, pues se va, como no siente la temperatura. Y esto es igual. Nosotros no nos damos cuenta de esta transición. Es un proceso que estamos obligados a hacerlo. Se dan cuenta, esto del virus es una consecuencia. Entonces, sí hay respuesta, no es todo tan enigmático. Lo que pasa es que hay que empezar a decir las cosas. Cuando yo digo yo como soy mujer, las mujeres decimos cualquier cosa, ya saben. Decimos cualquier cosa, nos animamos a decir todo, ¿no? Hay que hacerlo. Las organizaciones sociales son organizaciones populares, porque organizaciones sociales hay. ¿Ustedes creen que este sistema funciona porque nadie está organizado? Pero claro que están organizados. Están recontra organizados socialmente. Por eso estamos como estamos. Lo que queremos no es organización social. Queremos organización social popular, de los sectores marginados. Ojo con el lenguaje, es una gran trampa. Y no digo más nada. Muy bien. Bueno, no sé si Adrián, vos querés que demos paso a hacer un cierre que estaba programado, o tienen ganas de que incorporemos alguna consulta más. Emanuel, ya lo dejo en tus manos. Hasta aquí yo, agradecerles el espacio, la posibilidad de, aunque sea tener este rol de distribuir la palabra, para mí fue realmente muy grato, y gracias por la participación de todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que excelente tu moderación. Lo veo ahí a Jaime Persic que quiere intervenir también. ¿Es correcto? No. Perdón, entendí mal. Aldo no lo veo tampoco. Bueno, les agradecemos nuevamente. La verdad que ha sido sumamente enriquecedor. Creemos que nos llevamos un montón de preguntas. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Adrián Belling para que haga ya el cierre de este conversatorio. Adelante, Adrián. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Gracias, Alejandro, por la magnífica moderación. Gracias a los 3 panelistas de lujo que hoy interactuaron de una forma espontánea realmente. Fue una cosa muy dinámica. A mí por lo menos me gustó muchísimo la discusión, la conversación que tuvimos. Y me gustaría hacer este cierre conectando un poco mi experiencia personal con un tema que estuvo muy presente en la discusión de hoy. Hicieron referencia a ello tanto Ana como Emilce, como Aldo. Después también Jaime, en su intervención, retomó el mismo tema, y es el tema de la imaginación, ¿no? El tema de nuestra capacidad de vislumbrar otras categorías, otros parámetros, otros conceptos, otras ideas que nos permitan avanzar, o primero visualizar hacia dónde avanzar, y segundo, ayudarnos a hacer ese avance, ¿no? Yo me estoy conectando hoy con ustedes, acá son las 11 de la noche, desde Berlín.
yo no me vine a Berlín para hacerme la América en Europa, como se diría paradójicamente, ¿no? No vine escapándome de la malaria económica y a buscar mejor fortuna económica personal acá a Europa, sino que vine acá buscando un ensanchamiento de perspectivas, ¿no? Esto a mí me quedó claro quizá por primera vez en toda su magnitud cuando el año pasado presenté en Argentina el libro Desarrollo Non Sancto, que coedité con Julien Vanus de la Universidad Católica del Maule en Chile, que esperamos se sume también a la red de universidades por el Código de la Casa Común prontamente. Y Emilce fue la comentadora del libro. Ella dijo algo que a mí me quedó muy marcado, y es que con ese libro traíamos al idioma español y a una audiencia de personas discusiones con las que esas personas no están familiarizadas, entre otras cosas por barreras idiomáticas, ¿no? Obviamente uno puede ganar perspectivas de muchas maneras, y todos ustedes y todos nosotros, desde la actividad que desarrollamos día a día, estamos en un proceso de aprendizaje permanente y siempre estamos ensanchando nuestra perspectiva. Si no lo hacemos, sentimos que hay un problema y seguramente intentamos romper con eso que nos está bloqueando ese proceso de aprendizaje. Pero es cierto que por razones idiomáticas y otras razones estructurales, también económicas, hay debates internacionales que a nuestra región latinoamericana apenas llegan, ¿sí? O por lo menos para la mayoría de las personas apenas llegan. Llegan quizá para un grupo muy pequeño, una élite, digamos así, a la que yo también pertenezco, porque yo vine a Alemania becado por una organización que hoy es aliada de la Diplomatura en Ecología Integral, que es el Servicio Católico de Intercambio Académico, el CAAD, que me becó para que yo pudiera venir a estudiar acá. Pero sabemos que eso es un privilegio que la enorme mayoría de las personas no va a poder materializar. Y si nosotros queremos vehiculizar esta transformación, esta transición socioecológica de la que nos hablaban Emilce, Ana y Aldo, necesitamos sí o sí que esto sea un proyecto de todos, ¿no? Hemos hablado mucho de movimientos populares, hemos hablado de pueblo, dijo Emilce que el protagonista tenía que ser el pueblo. Para eso, evidentemente, necesitamos subir a bordo muchísimas más personas. No basta con la gente que puede darse el lujo de venir a abrir sus perspectivas a Europa, ¿no? Entonces creo que la diplomatura en ecología integral, la razón de ser, la principal misión que tiene es tratar de acercar estos debates que son relevantes para todos nosotros porque vivimos en un mundo interconectado, y si queremos entender a qué juego estamos jugando, para poder cambiarlo, para poder transformar este juego, para poder dar lugar a esa conversión que nos pide el Papa y en la que insistió tanto hoy Emilce, necesitamos ponernos en contacto con estos debates, ¿no? Y creo que la diplomatura, a través de esta red gigantesca institucional que se ha conformado, digamos, a partir de la RUC, de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, y de todas las organizaciones aliadas que están apoyando la diplomatura, es una plataforma que tiene el potencial de ofrecer eso para una enorme cantidad de gente. Por supuesto no vamos a alcanzar a todos, y sabemos que hay mucha gente que sigue sin tener acceso a cosas tan básicas como el servicio de electricidad, y por supuesto entonces al internet, y por lo tanto no tiene acceso a una formación como esta, pero sí con Emanuel hablamos, que es el coordinador académico de la diplomatura, además del coordinador de la RUC, hablamos con frecuencia de la idea de una levadura crítica, ¿no? Quizá no podamos alcanzar a toda la masa de personas, a todo el pueblo, pero sí a una cantidad de gente significativa que va a su vez a actuar como multiplicadores, ¿no? Entonces, la invitación es esta, ¿no? A que todos ustedes que están participando hoy de este evento, asumimos que es gente que está interesada en contribuir desde el lugar que cada uno le toque, ¿no? A vehiculizar, a impulsar esta transformación. Lo que la diplomatura quiere ofrecer es un espacio donde todos podamos aprender a entender mejor desde nuestro lugar particular, a cada uno de donde le toque, desde la política, desde el mundo empresarial, desde la educación, desde la salud, etcétera, a cada uno desde su lugar, qué lugar le corresponde o cuál es su función, digamos, dentro del engranaje más amplio, que es lo que nosotros concebimos con este concepto de ecología integral que también instaló el Papa Francisco en el discurso público, ¿no? La ecología integral no es más que la interconexión de estos diversos aspectos. Y es justamente esa interconexión la que muchas veces nos está faltando, ¿no? Todos entendemos que estamos haciendo algo que es importante, todos vemos a lo mejor un impacto inmediato en la vida cotidiana, pero no entendemos cuando se nos habla de una transformación socioecológica cómo se conecta
esto que yo hago con esa conversión, ¿no? Con esa idea, con esa cosa que es casi inimaginable. Ojalá la diplomatura pueda ofrecerles a todos aquellos de ustedes que estén interesados en acompañarnos a entender mejor eso y ofrecerles herramientas para potenciar ese trabajo fundamental que cada uno está haciendo hoy desde su lugar. Estamos entrando en la última semana del periodo de inscripción para la diplomatura. La semana que viene es prácticamente la última, porque la semana siguiente, al menos en Argentina, tiene 3 días feriados, con lo cual la gente de la Universidad Católica de Santa Fe, nos está acompañando aquí también el rector Martín de Palma, no va a estar disponible para efectuar las inscripciones. Así que los invito cordialmente a aquellos que estén interesados en hacer la diplomatura, a que no dejen pasar el tiempo y a que en esta próxima semana que inicia el lunes, o a partir de mañana ya, se acerquen por la página de la Universidad Católica de Santa Fe, se la voy a dejar ahora en el chat, y no tengan miedo de enviar mails, de consultar, y bueno, y ojalá podamos contarlos entre nuestros alumnos para la primera cohorte. Sin más, les dejo un gran abrazo, fue un placer acompañarlos hoy, escuchar las intervenciones de todos, y esperamos que nos acompañen. Todavía quedan algunos eventos previos al lanzamiento de la diplomatura. El siguiente va a ser anfitrioneado por la Universidad Católica de Santa Fe, justamente que es donde está alojada la propuesta, y tenemos algunas cosas previas también. El lunes que viene, el 30 de agosto, vamos a tener un conversatorio con el intendente de la ciudad de Mendoza y con Emanuel, entre los 3, abierto a toda la ciudadanía, así que ya le vamos a estar haciendo llegar también los datos para los que quieran participar también de este conversatorio. Muy buenas noches de mi parte, un placer nuevamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a los rectores que nos acompañaron, y hasta la próxima. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos, sí, exactamente. Alejandro, Adrián, Emanuel, muchísimas gracias por esta organización. Aldo, y a mí es un gusto conocerlos y escucharlos. Igualmente, Ana. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. A todos, muchas gracias. María, estamos, ¿eh? Aldo, un placer contar con tu participación hoy, ¿eh? Encantado. Adrián. Francisco. Yo le dije recién por chat a Emanuel.